Todo inicia con Sonny Hayes soñando con el traumático accidente en la Fórmula 1 que forzó su retiro 30 años atrás y es despertado por un mensaje. En breve, debe relevar a su compañero en las 24 horas de Daytona. Pese al enfado de su equipo por ignorar las órdenes, Sonny gana y recibe una oferta para extender su contrato, pero termina por rechazarla. Sonny se encuentra con su excompañero de la Fórmula 1, Rubén Cervantes, quien recientemente adquirió el equipo APXGP, pero vive un mal momento a mitad de temporada y será vendida si no logran una victoria. Rubén le propone volver a Sonny. Este se ríe y le sugiere buscar jóvenes en la Fórmula 2 o crear mejores autos. Pero Rubén necesita de su experiencia, también como mentor para su otro piloto, Joshua Noah Pierce, y lo convence con la promesa de alcanzar lo que no lograron durante su juventud en Lotus. Joshua se queja del rendimiento y puede perder su lugar en la Fórmula 1 de no revertir la situación o incluso si llega a quejarse del auto ante la prensa. Sonny conoce al equipo y la directora técnica de APX, Kate, llama su atención. Salvo Rubén, todos dudan de Sonny, pero termina por romper los récords de Joshua y el otro aspirante al asiento, Lucas Cortés, y logra el fichaje. Joshua carga con la frustración del equipo y la presión de su agente, que le pide reforzar su imagen ante una posible salida. Pero huye y encuentra consuelo en su madre. La prensa se hace eco del regreso de Sonny, recordando su accidente y haciendo crecer las dudas sobre su posible rendimiento. Joshua estalla ante los medios y describe a su compañero como un anciano. Sonny es indiferente, incluso con los periodistas indagando sobre su desordenada vida personal. A regañadientes, Joshua se disculpa con Sonny por pedido de su madre. El primer escenario es Silverstone, Gran Bretaña, la cuna de la Fórmula 1. El APX de Sonny se queda apagado en la vuelta de formación. Los comentaristas atribuyen el error a tantos años fuera de la categoría, pero era parte de su plan para calentar los neumáticos. A pesar de los problemas técnicos, Sonny gana posiciones, intenta adelantar a Joshua y le ordenan bajar el ritmo, pero sigue atacando hasta que chocan y abandonan la carrera ante la decepción de los patrocinadores, inversionistas y un muy frustrado Rubén. Los dos pilotos se culpan entre sí del incidente. Rubén reprocha su actitud, pero Sonny sostiene que el problema radica en la actitud de Joshua y su posición privilegiada en el equipo, y le pide a Kate un auto más eficiente en las curvas, aunque sea menos fiable, y ella la insta a trabajar en equipo. Sonny intenta adaptarse, mientras Joshua investiga sobre su accidente en la Fórmula 1 y logra entenderlo. En Hungría, Sonny choca y fuerza la salida del auto de seguridad para ayudar a Joshua a sumar los primeros puntos para APX en la temporada. Joshua aprende la técnica de Sonny, quien ahora entrena en simuladores. Los ajustes de Kate les permiten luchar por el podio en Italia, pero la lluvia cambia los planes. Sonny pide a Joshua usar neumáticos de pista seca a riesgo de patinar, pero Joshua corre a fondo para adelantar al líder, Max Verstappen, poco antes de la peligrosa curva parabólica, donde pisa el bordillo y sale por los aires, lo que provoca su abandono y quemaduras que lo llevan al hospital. La madre de Joshua y la prensa culpan a Sonny, que permanece impertérrito. Lucas reemplaza a Joshua en Países Bajos, donde nuevamente suman puntos gracias a las mejoras de Kate y las instrucciones de Sonny. Joshua regresa, pero se excede en Bélgica al presionar a Sonny y nuevamente chocan, ocasionando un doble abandono y recrudeciendo la rivalidad. Kate propone resolver todo en un juego de póker que gana Joshua y será el piloto principal en Las Vegas. Pero Sonny revela que él se había retirado con la mano ganadora y consumen el deseo que sentían el uno por el otro, mientras Joshua se marcha de una fiesta en la que intentaba despejarse. Rubén llega a la habitación de Kate y Sonny con una mala noticia: una denuncia anónima de ilegalidad en las mejoras de los APX, lo que les obliga a revertirlas para correr en Las Vegas. Enfadado, Sonny choca contra Checo Pérez y termina en el hospital. Rubén lo visita y revisa su historia médica. Una fractura en la vértebra y un traumatismo ponen en riesgo su vida, por lo que decide despedirlo a pesar de sus súplicas. Joshua sigue entrenando y Sonny es dado de alta. Allí conoce a Peter Banning, uno de los accionistas de APX que quiere comprar el equipo y le ofrece seguir en él a cambio de una buena parte de la venta.
Peter le revela a Sonny que fue él quien falsificó las pruebas y la denuncia del rediseño para revertir los ajustes y hacer caer nuevamente su rendimiento, completando así la traición a Rubén. APX llega a Abu Dhabi para el cierre de la temporada. Joshua confiesa a su madre que Sonny no tuvo la culpa en Italia y deja plantado a su agente, quien le insiste en trabajar más en su imagen. Mientras entrena con el equipo en el circuito como lo hacía su ahora ex compañero, Sonny reaparece con un documento que exime a Rubén de toda responsabilidad, advirtiendo que tampoco ha sido formalmente despedido al no ser liquidado aún. Y lo más importante, le revela que las modificaciones eran legales y que Peter falsificó las pruebas. Rubén le permite correr y Sonny le comunica a Peter que no se prestará para una traición. Joshua sale de la pole position, pero cae al sexto lugar tras parar en boxes y remonta hasta quedar tercero, por detrás de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Sonny escala al cuarto puesto, pero empieza las secuelas del accidente, perdiendo la visión por momentos y terminando en un ligero choque con el Mercedes de George Russell. El impacto provoca una bandera roja que detiene la carrera y obliga a una nueva largada a solo 3 vueltas para el final. Ambos APX adelantan a Leclerc y van por Hamilton, pero Joshua termina impactando con el múltiple campeón del mundo y ambos abandonan la carrera, dejando a Sonny solo en el primer lugar. El circuito se vuelve borroso para Sonny, pero lleva el auto a la meta y logra la victoria que mantendrá a APX en la Fórmula 1. En el podio, Sonny pide entregar el trofeo a Rubén, quien se lo dedica a Kate. Joshua recibe una oferta de Toto Wolff para firmar con Mercedes, pero asegura que se siente feliz en APX. Sonny le dice a Kate que aún tiene una carrera pendiente, pero que en el camino volverá a verla. Se besan y se despiden, mientras que Joshua también le dice adiós, ahora como líder del equipo. Sonny termina volviendo a su vida anterior corriendo como voluntario en México.